Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de Traspaso Seguro. Como les habíamos contado, en esta oportunidad les vamos a mostrar el análisis de los datos cargados hasta principios de septiembre. Mi nombre es Inés Suárez Sanzorena y junto con Facundo vamos a contarles un poco qué es lo que vimos hasta ahora. Entonces, primero que nada, voy a compartirles la pantalla, quería mostrarles la tabla general, digamos, como para que vean un poco, o sea, de dónde extraemos los datos y cómo llegamos al análisis que les vamos a mostrar. Bueno, entonces, como ven, el análisis que vamos a mostrar es de parte de un resumen de todas las instituciones que están participando, no es solamente, o sea, porque, bueno, la idea, como se lo vamos a mostrar a todos, es cómo estamos trabajando todos en conjunto. Después, lo que sea para presentar, digamos, en forma individual a las instituciones, eso se los vamos a mandar por mail porque lo tomamos como información confidencial, así cada uno puede después comparar su performance con respecto al resto de la colaborativa. Entonces, como verán, tenemos así una tabla enorme que se extrae de RedCap, que todo esto, que es hasta el color este medio rosado, anaranjado, es lo que es el primer formulario, que es del receptor, el segundo es el formulario del presentador, y lo celeste es el formulario del traspaso escrito. De acá nosotros, una cosa que quería mostrarles es, por ejemplo, lo que tenemos de datos en blanco, es decir, que no están cargados. Si ven acá, abajo a la izquierda, se ve que dice 15, en este campo, digamos, en particular, hay 15 respuestas en blanco. Igual tenemos 957 datos cargados, así que, o sea, no es tanto, pero bueno, es como para recordarles, por favor, que cuando empiecen a cargar, que carguen todos los campos de los 3 formularios. Eso era para animarlos a eso, a prestar atención y completar todos. Bueno, entonces, de estos datos que hemos cargado, analizamos los datos de esta manera. Entonces, lo que hicimos fue pregunta por pregunta, dividimos las preguntas en dos grupos, en lo que trata de, digamos, lo que es el traspaso verbal, y por el otro lado lo que es el traspaso escrito. Entonces, como ven, en las preguntas, o sea, esta primera parte que les estoy mostrando es del traspaso verbal. Y más abajo es lo que es el traspaso escrito. ¿Ven? Ahí empieza planilla de traspaso escrito. De estos datos hay preguntas que son como positivas, es decir, que si uno, por ejemplo, como ven acá está en verde y en naranja. Entonces, si uno dice, por ejemplo, si está presente la síntesis del receptor, usualmente y siempre lo vemos como algo positivo. Entonces, en estos casos en los que la pregunta es positiva, digamos, tomamos como ítem logrado siempre como los dos extremos, las dos respuestas del extremo, es decir, usualmente o siempre, o muy bueno y excelente. Salvo, por ejemplo, en este caso, donde dice la longitud de la síntesis del receptor, que tomamos solamente la del medio, porque es la que es apropiada, porque no es bueno que sea ni insuficiente ni excesivo. Bien, entonces eso es lo que les quería mostrar, cómo es que les vamos a presentar los datos. Que, por un lado, en las preguntas positivas es usualmente y siempre, y en cuanto a las preguntas que son, si quieren, negativas, en el sentido de esto, que si se dice información relevante, lo que nosotros esperamos es que sea nunca o raras veces. Entonces, en ese caso, tomamos el otro extremo, digamos. Así que nosotros lo que vamos a presentarles es los ítems logrados. Como ven acá, esto es la sumatoria, la sumatoria de usualmente y siempre, en el caso de la síntesis del receptor, resulta de esto, y bueno, y acá está en porcentaje, ¿no? Es como para mostrarles así la idea general. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la presentación. Bueno, entonces primero vamos a mostrarles lo que es el traspaso verbal. Como ven acá, o sea, a lo largo de los meses, por suerte fue todo como yendo hacia, o sea, algo
mejorando. Lo único que hay que tener en cuenta es la caída, digamos, del reportaje. ¿Ven? Acá están o sea, todo esto está en porcentaje, y acá están los números absolutos. Y como ven, hasta agosto inclusive veníamos bastante bien con las cargas, aunque bueno, venían cayendo, pero en septiembre una caída significativa. Así que este 77 es una buena noticia, pero por el otro lado es como que, bueno, tampoco nos podemos aferrar tanto porque cayeron mucho los datos. Sé que algunos me han contado que las observaciones las continuaron haciendo en papel y que todavía no han logrado sentarse a cargarlas. Los animo a hacerlo porque justamente eso es lo que nos deja ver si realmente está sirviendo de algo la intervención que estamos haciendo. Entonces, como ven, la importancia de la enfermedad, o sea que la I de IPAS en el traspaso verbal ha ido mejorando. Se ve que estimamos, digamos, en general que alrededor de agosto es que empezó la intervención. Igualmente puede ser que en julio, ya como a lo mejor es algo al azar, digamos, o a lo mejor aunque no haya una intervención, como la gente se sentía observada, etcétera, también eso puede influir un poco en que la gente preste un poco más de atención a qué es lo que está transmitiendo en el traspaso. En cuanto al paciente, la P del IPAS, lo mismo, una mejoría, pero bueno, en este caso, como les decía, estamos en los datos de septiembre, que es una muestra muy chiquitita. En realidad, el paciente en general siempre fue bueno desde el principio, porque es el punto más fuerte, digamos, en general de los traspasos, porque eso se da en todos los traspasos. Es como que es raro que en un traspaso no se hable del resumen del paciente. Así que eso sería probablemente lo que está mostrando esto, que no hubo una mejoría, porque las cosas que cuanto mejor están, la diferencia que se puede hacer, digamos, con una intervención es mucho más difícil que se vean números cuando ya partimos de una base que es buena. Así que bueno, como ven, está bastante planchado, y bueno, y esta subida en septiembre podría ser por la intervención o no, sería directamente porque, bueno, quizás las pocas instituciones que cargaron estos datos tienen que ver con que en esos lugares se hace muy bien. Con respecto a la A, que es la lista de acciones, esto está bueno porque acá es algo que IPAS, digamos, influye un poco más, porque la P es algo que es muy propio de los pases, pero la A veces es como que cuesta un poco que se haga espontáneamente, y quizás la intervención ahí pudo haber ayudado un poquito. Como ven acá, acá hubo una caída en julio, pero acá subió incluso respecto a lo que venía de antes. En mayo y junio, subió en agosto al 70%, así que bueno, va mejorando. Como siempre, el septiembre lo tomamos con pinzas, ¿no? Con respecto a la primera S, que es la alerta situacional o las situaciones y planes de contingencia, acá también hubo un aumento. Eso también está bueno porque eso puede ser, digamos, que tenga que ver con la intervención. En general es algo que se habla menos en los traspasos en forma habitual, entonces quizás la intervención pudo haber ayudado, pero bueno, tampoco es tan significativa el aumento. Así que bueno, hay que seguir trabajando con esto. Con respecto a la S, de la síntesis por el receptor, les recuerdo que seguimos hablando todo de traspaso verbal. Acá sí hubo un aumento que fue más marcado. Todavía, digamos, es algo que cuesta, digamos. Ven que acá, o sea, subimos de un 24 a un 37%, así que eso es muy bueno. Eso puede deberse a la intervención, y como siempre en septiembre lo tomamos con pinzas, pero bueno, se ve que es algo que de a poco va a ir cambiando. O sea, lo que nosotros queremos transmitirles es que la intervención, nosotros sabemos que lleva su tiempo, digamos, no esperábamos que ya el primer mes de intervención fuera fantástico, porque es algo que, como gran parte de la intervención, está relacionada con el feedback que da el observador. Es como que es algo que se va haciendo progresivo y se va como incorporando y perfeccionando. Entonces, lo que se espera es que, digamos, que la tendencia sea en aumento, y no que sea así un corte marcado de un día para el otro. Bueno, y acá vamos
a ver, esto es un promedio general, o sea, cómo es de estas 5 letras que les mostré, cómo es el desempeño ha ido mejorando a lo largo de los meses, pero de forma global, es decir, todo iPass. Entonces, partimos de un 40% de performance, que sería lo que se usaba habitualmente en los traspasos, cuán completos, digamos, serían según la evaluación iPass antes de la intervención, y después esto también ha ido mejorando, así que esto también son buenas noticias. Como ven, de julio, como ven acá, de 46, o junio que estábamos en 48, saltamos a 61 en agosto, así que eso está muy bueno. Y bueno, septiembre, como siempre, la tendencia es buena, pero son menos datos. Después acá vamos a ver, acá estamos viendo el desempeño global. Como se acuerdan en las planillas que se observan, que usan para observación tanto del receptor como del presentador, hay un montón de otros parámetros que se toman más allá del iPass. Si hay una escucha activa de parte del receptor, como ven acá están mezclados, porque es la evaluación del traspaso verbal en general, tanto de la planilla del observador como del receptor, así que como ven acá hay cosas del receptor, después datos que los da el presentador, etc. Y bueno, y globalmente entonces ha ido mejorando. Si ven, esta fila de acá es lo que es el promedio de todos estos datos de la performance del traspaso en general, con todos estos puntos más la mnemotecnia. Así que, buenas noticias, también seguimos en aumento. Y de acá quiero que presten atención, porque sobre todo cuando ustedes reciban los datos de su institución, quizás este es un gráfico que no es tan común y está bueno que sepan interpretarlo. En este caso, esto ya no es mes a mes, sino que estamos mostrando cómo es la performance de los traspasos según la evaluación iPass, pero en forma general, digamos. O sea, no tiene que ver con el tiempo, sino como es el promedio de todo el tiempo que se ha medido hasta el momento. Como ven, esta parte estamos hablando de la calidad del traspaso verbal, que está incluyendo todos los ítems que no son iPass. Si se fijan, en la parte central del gráfico, este gráfico se llama telaraña, está el 0% y hacia afuera se va hacia el 100%. O sea que cuanto más grande y más se asemeje, digamos, a la imagen esta gris externa que está, la imagen en verde, mejor es el traspaso en todos sus puntos. Entonces, como ven así a simple vista, los puntos más flojos son los que están más cerca del centro. En este caso es la síntesis del receptor, que es lo más esperable, porque previo a la intervención, y en general cuando se comienza la intervención, es lo que menos se hace en los traspasos. Otra cosa es, bueno, por supuesto, si se hace poco la síntesis, también va a ser mala la calidad y las características de esa síntesis. Y bueno, y después la exactitud de la importancia de la enfermedad. Generalmente, o sea, lo que nosotros esperamos, como les decía al principio, la P, por ejemplo, de iPass, es como que es algo que antes de la intervención es algo como básico de cualquier traspaso, haya o no una herramienta que lo estandariza. Pero el iPass, lo que más impacto uno espera es sobre las cosas que se hacen menos frecuentemente, que son esto, la síntesis del receptor y la situación de contingencia también, un poco menos, pero también influye sobre. O sea, un poco menos, ¿por qué? Porque basalmente la gente lo hace más naturalmente, el tema de aclarar las acciones que hay que realizar, y bueno, y la importancia de la enfermedad, esa alerta al principio del traspaso de decir, bueno, cuidado, este paciente es de cuidado, o este paciente está estable. Entonces, bueno, es esperable que sean como los puntos más flojos.
Y bueno, y en general el resto bastante bien. Quizás, bueno, estas son cosas como para tener en cuenta, digamos, para igualmente el observador le va haciendo el feedback, digamos, todas las veces que mide a los que realizan los traspasos, pero bueno, como para pulir un poco también los ritmos de los traspasos, la calidad del resumen, y después, bueno, las preguntas del receptor, o sea, esa participación activa de parte del receptor, que sea adecuado el número de preguntas, que sean pertinentes, como cosas para irse focalizando y mejorando. Esto es, ahora seguimos con el traspaso verbal, lo que es la performance también global. Esto no es mensual, sino que es todos los datos que tenemos de la colaborativa, y como nosotros decíamos desde el principio, como ven, lo que está más externo, o sea, más cerca del 100%, es la P del paciente, la A un poco menos, la situación de contingencia un poco menos, y como siempre los puntos más flojos van a ser la síntesis del receptor y la gravedad de la enfermedad, que realmente facilitan un montón la comunicación efectiva, porque realmente la I alerta al receptor, y la S es como que confirma que el receptor comprendió toda la información que se dio. Entonces, bueno, son cosas que es bueno que después, con el tiempo, esto veamos que se transforma. Bueno, ahora vamos a empezar con el traspaso escrito. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quieren que vuelva sobre algún gráfico? ¿Algún comentario, alguna cosa de su experiencia hasta el momento que quieran decirnos? O no sé si, Facundo, vos querés hacer algún comentario. Es muy importante hacer hincapié sobre la síntesis, ¿sí? Porque la síntesis es un poco lo más novedoso de este tipo de traspaso. Es la forma en que uno tiene de confirmar que las personas reciben el mensaje y de qué forma lo reciben, y si realmente quedó claro. Entonces, una cosa que nos tenemos que llevar de esta reunión es reforzar la síntesis de cada uno de los traspasos. Ustedes, que son los líderes de cada uno de los lugares, es lo que tenemos que reforzar. Es lo que, bueno, vemos en los gráficos, que en cada uno de los gráficos es lo que más cuesta levantar. De hecho, es lo que menos hubo en los primeros meses de medición. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces seguimos con lo que es el traspaso escrito. Como les mostraba, va a ser el mismo orden de la presentación. Acá empezamos con la I de IPAS, pero en cuanto a los traspasos escritos. De vuelta, como ven, si bien la tendencia es el aumento, el reportaje cayó bastante, entonces, bueno, hay que tomar con pinzas los datos, sobre todo de septiembre. Nada, los animo a continuar. Muchas veces me han vuelto a preguntar, digamos, si hasta cuándo hay que seguir cargando, y entendemos que es algo medio pesado, digamos, la observación, pero esto de sostener la observación y cargar los datos es lo que nos permite, por un lado, la observación no solamente medir, sino que en este caso la observación, como está ligada al feedback, es algo fundamental para la misma intervención, y por el otro lado, bueno, para saber en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que seguir reforzando, ¿no? Así que bueno, también buenas noticias en cuanto a la importancia de la enfermedad, que en general no estaba aclarado, era bajísimo el porcentaje al principio, y en agosto la verdad es que pegó un gran salto, así que esto es algo muy bueno. Con respecto a la P del resumen del paciente en el traspaso escrito, también de vuelta un aumento, y en septiembre de nuevo bajos reportes. En la A, en la lista de acciones a realizar en ese turno, también tenemos un aumento. En este caso veníamos alrededor del 30%, y saltó al 62% en agosto, casi el doble, así que buenísimo. En la P de planes de contingencia,
también un aumento, como ven, y esta caída, digamos, una posibilidad, digamos, de esta caída de julio que se ve en general es que quizás cuando empieza el proyecto y la gente empieza a medir, es como que aunque la gente no sepa bien qué está pasando, se dan cuenta de que hay algo que está pasando. Entonces empiezan a prestar un poco más de atención y ya cuando pasa el tiempo quizás empieza a caer y vuelven a hacer lo que hacen siempre, y ahí es cuando la intervención quizás empieza a sumar para arriba. Quería hacer sobre todo esta observación pensando en que lo mismo va a pasar si uno no sostiene esta intervención. Si uno no sostiene la intervención, lamentablemente, o sea, digo, una vez que termine la colaborativa, no digo que tienen que seguir midiendo, porque bueno, eso ya dependerá de cada uno, pero sí, o sea, ocuparse de mantener esta cultura de no sé si quieren observar, o sea, que sería bueno, y lo ideal porque para ustedes tener un parámetro para, pero esto, o sea, no olvidarse de que este es un punto muy importante en la seguridad de los pacientes y seguir trabajando en esto hasta el cansancio. Bueno, y con respecto a la síntesis del receptor del traspaso escrito, algo que por supuesto es casi inexistente al principio, y después pega un buen salto en agosto y bueno, y en septiembre con estos números bajos, pero de reporte, pero con un muy buen porcentaje. Ahora entonces, como les mostraba antes, este es el desempeño de la mnemotecnia en general, o sea, de la herramienta dura, digamos, en general, que como ven, tiene un aumento, así que bueno, esperemos que en la segunda tanda, digamos, de datos que tengamos de ahora en adelante, los que están atrasados con las cargas, o las cargas que vayan, las observaciones que sigan haciendo ahora, esta tendencia se mantenga, porque bueno, son muy buenas noticias. Con respecto al desempeño global, acá como les decía, se tienen en cuenta los otros parámetros que se evalúan dentro del formulario que evalúa el traspaso escrito. Entonces acá se incluye la mnemotecnia más los otros datos, como por ejemplo datos del paciente completos, si hay errores de información, etc. Lo que les quiero, para los que quizás entraron un poquitito más tarde, estos porcentajes que estamos mostrando acá son porcentajes de cumplimiento del objetivo. Es decir, en el caso de la I, si el 17% es cuando siempre o casi siempre se usó, se explicó la importancia de la enfermedad, el 43% cuando siempre o casi siempre se dijo el paciente, el resumen del paciente, y en el caso de las cosas que son, los datos que son como negativos, en el sentido de que si uno omite mucho la información es malo, entonces al contrario, o sea, cuando nunca o casi nunca se omitió la información. Eso es para los que llegan un poquito más tarde que entiendan de qué estamos hablando, y lo que se ve acá reflejado entonces en el gráfico es este promedio, digamos, de performance de todos estos ítems más la herramienta per se. Y bueno, como ven, es muy bueno porque tenemos este aumento muy marcado, como ven, en agosto llegamos por arriba del 73%, así que son buenas noticias. Ahora entonces pasamos a lo que son las telarañas. Acuérdense que acá no estamos hablando de tiempos, sino que estamos hablando de todos los datos que están cargados globalmente, y como siempre, bueno, acá estamos hablando solamente de la parte que no es la herramienta, es decir, si fueron completados los datos del paciente, la omisión de la información, exactitud de la importancia de la enfermedad. Bueno, por ejemplo, tiene que ver más con la I de IPAS, y como ven, está más cerca del 0%, porque como quizás ni siquiera estaba, o si está, no es tan exacta, y bueno, y a través del tiempo se espera que esto vaya mejorando. Así que, como les decía, cuanto más grande sea la imagen, más se asemeje, digamos, a la sombra esta gris externa,
vamos a cumplir mejor los objetivos porque el 100% está externo y en el centro está el 0%. Con respecto al traspaso escrito, con la herramienta en sí, al igual que lo que es la parte verbal, bueno, como ven acá, primero lo escrito, la imagen de lo verbal era más grande, y con respecto a, si bien esto es más chiquito, porque en general los traspasos escritos quizás eran más pobres, como que falla en general en los mismos puntos. Como ven la importancia de la enfermedad, estamos acá en un 27%, cuando por ejemplo la P, que es algo que está casi siempre, es en un 50%. Igual, como ven, hay bastante que trabajar sobre los pases escritos, porque en general, o sea, el mejor punto es el 50% de la P del paciente, así que hay un montón que trabajar. Y bueno, hasta ahí estamos entonces por hoy con lo que tenemos de datos analizados hasta el momento. No sé si, bueno, de nuevo Facundo, si querés hacer algún comentario, y me gustaría también que más allá del análisis en sí, como hace rato que no nos comunicamos, me gustaría también que aprovechen la oportunidad, si tienen para hacer alguna pregunta, y también, si no, para compartir cómo lo vienen viviendo hasta el momento. Me parece que es muy enriquecedor que nos cuenten cómo lo viven, si han aflojado, que es posible y que hay que retomar, cómo vencieron las primeras barreras, etc. Bueno, muchas gracias Inés por la presentación. Realmente es muy interesante, tenemos más de 1000 muestras y la verdad que nos está dando una idea bastante clara de lo que fue el periodo basal y los primeros datos de intervención. Siempre cuando uno hace una mejora de calidad, tiene que reforzar la intervención periódicamente para que la mejora realmente sedimente y se incorpore a la tarea diaria, y así poder lograr que sea parte de un estándar de cuidado. Así que bueno, sería interesante que nos cuenten ustedes cómo están haciendo para que se sostenga en cada uno de los centros y contarnos si necesitan ayuda para que podamos colaborar con ustedes si es necesario en sostenerlo. ¿Sí? Acá Mariel nos pregunta cómo sabemos que las encuestas se están realizando en nuestro centro y si hay resultados por centro. Bueno, eso se lo va a poder contestar un poquito mejor Inés. Sí, eso, no armamos presentación de ese punto hoy para que no se extendiera tanto, pero la idea es después presentarles también lo que es las encuestas, tenemos 300 encuestas respondidas, que no es un mal número. Lo que pasa es que tenemos que avisar, o sea, centro por centro, cómo es que vienen. Pero bueno, en general los datos son interesantes. No voy a contar mucho más para que después en la próxima les podamos contar claramente cuáles son los resultados. También, bueno, hay que saber que hay resultados por centro, ¿sí? De cada uno de estos resultados también, de lo que acaba de mostrar Inés. Después se están analizando los resultados no solo de forma global, sino de forma parcial de cada una de las unidades. Lo que pasa es que son muchas unidades, entonces uno trata de juntar un poco todo y para ver cómo podemos mostrarles cómo vamos, ¿sí? Y eso les va a dar una idea un poquito más cabal de cómo están avanzando con la intervención. Ahí del Garrafón escriben que ellos cargaron hasta agosto y creen que muy poco de septiembre. Como les decía, incluso también en el mail, lo importante es, si todavía no cargaron, pero las tienen hechas a las observaciones, buenísimo, porque se mantuvieron y a veces uno no encuentra el momento para subirlas a la web, pero bueno, mientras que uno observa, la intervención se sigue llevando adelante. Si no lo hicieron, o sea, si se detuvieron en las observaciones, bueno,
no es tan bueno, pero sin embargo, digamos, es algo que, como los cambios no son de un día para el otro, los animamos a retomar y a seguir adelante. Pero bueno, más allá de eso, digamos, no se sientan culpables, digamos, porque como ven, la caída de los datos es enorme, digamos, es tan grande que no es por un solo centro que cayó, sino que son muchos centros que dejaron de reportar. Así que nada, los animamos a todos a retomar esto y a ponerse al día. Y en general, me gustaría saber más allá de los datos en sí, o sea, cómo se sienten, digamos, cómo vienen, digamos, si han logrado que se entusiasmen, o sea, que la gente entienda de qué se trata, que se prenda, que realmente se esté incorporando esto. A ver, en el Hospital Provincial de Neuquén dice, hemos adaptado el iPad a nuestro pase digital y escrito, el cual fue muy bien recibido y hemos notado una mejoría en el mismo. También estamos tratando de evitar las interrupciones, las cuales serán un problema. Excelente. Eso es lo que estamos intentando transmitirles, así que lo puedan vivir nos pone súper contentos. En Garrahan dice, hicimos el simulacro de los casos clínicos, pero en este momento no me queda claro si aparte de las observaciones para hacer también, hacemos intervención de las mismas en los pases reales de la sala. No sé si termino de entender la pregunta. Sí, esto que pregunta el Garrahan, Inés, y bueno, para la gente del Garrahan, un poco comentarles que esa es la idea. Una de las ideas de sostener la intervención es hacer la devolución en el momento de la observación. Uno hace la observación, igual que el simulacro de los casos clínicos, hace la observación y después de la observación les da una devolución inmediata a los participantes, tanto al presentador como al receptor, y se hace una devolución de el traspaso escrito. De esta forma, uno va reforzando las características de la intervención, va reforzando las cosas que faltaron en el pase, que se podrían mejorar y lo que estuvo bien. Recuerden siempre en las devoluciones que no tienen que ser punitivas, que tiene que ser educativa, que uno tiende hacia la perfección, o sea, son aspiracionales, que uno no tiene que tratar de desilusionar al equipo, tiene que tratar de alentarlo a continuar en la mejora y de a poco, ¿no? No se puede hacer en una devolución todo, sino que ir tratando de tener como objetivo en cada una de las devoluciones mejorar un pedacito de este global. Si hoy, por ejemplo, tratar de esta semana focalizarnos en la síntesis, que por ahí es lo más flojo. Entonces, en todas las devoluciones tratar de hacer hincapié en la síntesis. Por ahí la próxima semana hacemos más hincapié en lo extenso o lo abreviado del traspaso, ¿sí? Entonces, ir tomando como un pequeño punto de esto y ir repitiéndolo. Y después, cuando eso mejore, uno tratar de ir tomando el punto siguiente, ¿sí? Agregó, sí, y los participantes tienen que tener la ayuda memoria del iPass en el pase. Sí, es lo ideal, o sea, la intervención, como decía Facundo, más allá de los entrenamientos que les dimos, el simulacro, es las observaciones, o sea, que el observador es clave ahí, bueno, la relación observador-observado, ¿no? Porque también mucho de ese intercambio que se da es también, depende un poco de la apertura del que recibe el feedback, ¿no? Así que eso, o sea, ustedes como coordinadores o facilitadores, es bueno que siempre recuerden a los que reciben el feedback que se lo tomen, digamos, como algo constructivo. No solamente que el observador haga un esfuerzo para que sea realmente algo constructivo, sino que el observado, digamos, sepa que esto es en pos de una mejora y que no se lo tome personal y que lo están evaluando a él, sino como la herramienta en sí. Y por el otro lado, las otras patas de la intervención son un poco lo que decía W. Molini con respecto a las interrupciones, o lo que nos contaba el Mater Dei en su experiencia, todas las cosas que han tenido en cuenta como para que se respete el horario y el espacio del traspaso, comunicar a los interconsultores que generalmente ingresan a hacer preguntas o comentarios, o
o quizás a enfermería, y también esto, o sea, lo que es, ya sea carteles, o algún folleto de bolsillo, siempre, digamos, como esto es algo que no es que no pasa me aprendo de memoria qué significa la sigla, sino que es realmente como si uno tiene el machete ahí, está perfecto, siempre y cuando uno lo utilice y se acuerde en cada paciente que traspasa cada uno de los pasos que tiene que decir. Con respecto a W. Molini, dice, la mayor dificultad es realizar la síntesis por parte del receptor de todos los pacientes, por lo tanto priorizamos los pacientes de cuidado e inestables. Eso, no sé, Facundo, si vos querés decir algo al respecto de esto. No tengo la pregunta, ¿me la puedes repetir? No, dice que la mayor dificultad de la síntesis que tienen es hacerla para todos los pacientes, entonces que priorizan los pacientes de cuidado y los inestables. O sea, yo personalmente opino que es lógico que si tienen que priorizar algo, prioricen a los pacientes de cuidado inestables. Depende, hay por ahí pacientes que son estables, que están esperando una derivación, o que quizás, bueno, es lógico que digamos que la síntesis sea casi inexistente, pero bueno, pero lo ideal sería que nos acostumbremos a hacerla para todos los pacientes. Sobre todo porque a cualquiera nos ha pasado más de una vez que ese paciente que está esperando una derivación, que no sé qué, que casi no se pasa en el pase, y que justo la noche que uno está de guardia se complica y uno no tiene ni idea ni siquiera de cómo se llama. Así que por eso está bueno, nada, si se puede, aunque sea una mini síntesis de cada uno de los pacientes, pero no sé vos, Facundo, si querés decir algo más. Esto es una sistemática de trabajo. La sistemática de trabajo, cuando uno quiere estandarizar procedimientos, se tiene que hacer con todos. Realmente la síntesis de un paciente no complejo no puede durar más de 10 a 15 segundos. Si es un paciente un poco más complejo, la síntesis no dura más de 30 a 40 segundos. Realmente la síntesis es eso, es una síntesis en la cual el receptor explica cuán atento está, ¿sí? Y cuánto comprendió de la situación del paciente y de cuál es su acción en las próximas horas. Es tomar el testigo, es cuando en la carrera de posta se toma el testigo y realmente tomarlo el testigo. ¿Sí? Si uno no hace la síntesis, no sabe si el testigo quedó en el aire y por ahí se cae y la caída sufre el paciente, ¿sí? Sufre la falta de atención y la falta de esto de tomar la responsabilidad del paciente. La única forma es hacer la síntesis, ¿sí? O sea, la síntesis tiene que ser de todos los pacientes y eso hay que hacer mucho hincapié. Es como les dije recién, la síntesis, si uno quiere resumir todo este paquete de medidas de traspaso, uno trata de tener una visión común, ¿se acuerdan? El modelo mental común. ¿Y cómo sé yo si tenemos el modelo mental común? Y entendiendo a ver qué cosas de las que dije el receptor las tomó y cómo las tomó. ¿Sí? Totalmente, es como el cierre de esa conversación, es como el check back, el ida y vuelta, digamos. De hecho, es lo que nos cuesta a nosotros mucho, al no poder verle las caras, al no poder interactuar con ustedes. Algunos los pudimos ver en las jornadas del IEX, en las que se hicieron en agosto, pero la verdad que con la mayoría no hemos podido charlar de forma directa, y eso hace que a veces se nos dificulte un poco esto del check back, esto de ver cuánto han comprendido de lo que nosotros tratamos tratamos de transmitir en estas reuniones y cuánto les ha llegado y de qué forma, ¿sí? Por eso es importante por ahí que nos hagan algún tipo de evolución todo el tiempo, si puede ser por mail, nosotros tratamos de mirarlos y de contestarlos, o en estas reuniones, que es el momento ideal. Una cosa también es el tema de que esta síntesis, digamos, como es algo que dentro de los traspasos quizás algo más novedoso, no es solamente que esté presente o no, sino que también
con el tiempo, en la medida que uno lo pone en práctica, se va perfeccionando y uno termina de entender realmente qué es lo que tiene que hacer como síntesis. Pues quizás al principio se hace tan tedioso porque uno no termina de, como es algo nuevo, es como que quizás repite todo el paciente completo, y creo que en la medida que uno vaya puliendo, y gracias también al feedback del observador, como que uno puede ir como afinando un poco más de decir las cosas realmente importantes del paciente en esa síntesis, para que no sea tan extensa, pero que a la vez uno pueda transmitir que entendió el mensaje. Dora Maciel pregunta si les podemos hacer la devolución por centro. Sí, lo vamos a hacer, eso lo vamos a mandar por mail porque es algo bueno, la idea era esta, como mantener la confidencialidad de los datos y que nadie se sienta que es mejor o peor que otro centro. Lo importante es como evaluarse internamente cómo es la tendencia de todo esto. W. Molini dice también, el pase verbal y escrito se hace a todos los pacientes. Bueno, genial, buenísimo que el escrito, que es parte de esto, no se evite nunca. Recuerden que siempre el pase escrito es el que completa la información. A veces no es necesario pasar toda la información, sino que es necesario completarla con un pase escrito, ¿sí? Y como siempre, el pase escrito, fundamental, actualizarlo, ¿no? No solamente actualizarlo en cuanto a que tenga los últimos datos y que si hubo, por ejemplo, un cambio de antibiótico, que eso figure, sino que además dentro de esa actualización que se vaya también como, si son pacientes que tienen una internación más prolongada, que se vaya también filtrando un poco qué tipo de información se deja y que no sea cada pase que sea una historia clínica que al final a veces hasta entorpece más que lo que ayuda, porque tiene tanta información que uno se pierde y no sabe ni qué está leyendo. W. Molini dice, al tener un formato digital lo vamos actualizando permanentemente, es una ventaja. Sí, excelente. Está bueno que, sobre todo eso, o sea, que no solamente que lo actualicen, sino que, digamos, que justamente esto demuestra que le están dando bolilla y que o sea, que se toman el trabajo y el tiempo de que alguien lo haga y que realmente es útil para todos. ¿Cómo ven a cómo ven a los médicos en general? O sea, un poco se fue traduciendo en lo que estaban diciendo, pero me gustaría que nos digan un poquito más, o sea, si los ven entusiasmados, si ellos ahora entienden de qué se trata realmente, cuál es su percepción. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, excelente. Muy bueno eso. Siempre tener un formato digital, la verdad que ayuda un montón. Esto está armado como para que tengamos un formato digital y la verdad que realmente es lo ideal, ¿sí? Pero bueno, la verdad que no en todos los lugares están preparados y bueno, hay que tratar de trabajar con lo que uno tiene. Dora Maciel dice, nosotros estamos haciendo la intervención en guardia externa, aún no pudimos implementar el pase escrito. Siempre la guardia externa es un desafío más, ¿no? Porque generalmente como el recambio es tanto más alto, es difícil, pero bueno, excelente que se animen a llevarlo adelante. Y bueno, y en cuanto puedan implementarlo, es excelente. Con respecto al Garrahan, dice, nosotros estamos justo en cambio de rotaciones de varios residentes, sí, momentos difíciles como siempre, pero bueno, pero está bueno que también un poco como que renueva el proyecto, ¿no? La idea, si los que están se animan a seguir, aunque cuesta un poco, a veces también entusiasma empezar de nuevo, ¿no? Siempre es una oportunidad el cambio de residentes, porque los residentes viejos y los médicos más viejos estamos un poco más sesgados a que lo que hacemos estamos acostumbrados, nos cuesta el cambio. En cambio, la gente que recién viene, que viene de la facultad, que no tiene mucha idea, uno le pone algo como que se tiene que hacer así porque esta es la mejor forma y lo acepta, ¿sí? Tienen más aceptación.
porque para ellos no es un cambio, es algo que es así. Y además está bueno, digamos, como desafío para los que se ocupan de facilitar o coordinar esto, es que probablemente si hay como una nueva camada de intervención, uno ya como entrenador o facilitador está un poco más canchero y entonces también fluye más rápido, digamos, me parece. W. Molini dice, también al involucrar en la adaptación de la herramienta a los residentes, esta la tomaron como propia. Excelente. Eso es lo mejor de todo, porque sobre los que uno interviene, digamos, formen parte del proyecto, es como que suma un montón de puntos para el éxito. Y eso, y además entusiasma, y ellos buscan la manera, ver cómo hacemos con el pase, esto ponemos acá, esto lo ponemos allá, es como que lo toman propio y entusiasma. Después Dora dice, me gustaría saber cómo hicieron en el hospital de Neuquén para digitalizar el pase escrito. Nosotros tenemos historia clínica electrónica. No sé si Neuquén quiere compartir. Una cosa muy importante que quiero transmitirles es, bueno, por un lado, en la medida que se pueda, como siempre, digamos, tratar de preservar la confidencialidad de los datos de los pacientes, ¿no? Tener cuidado, digamos, a dónde voy leyendo. Dice que creamos un store en las computadoras y este se comparte y modifica desde cualquier computadora. Buenísimo. No sé, Facundo, si vos querés también contar alguna cosa más o sea, vos que en tu hospital... Lo importante de la intervención es esto de volver todo el tiempo con las observaciones, por eso es que no hay que dejar de hacer las observaciones, volver a insistir, como les decía, todos los días en un tips distinto, ¿sí? Lo que hacía la gente de Boston usaba galletita de la fortuna, y en las galletitas de la fortuna incorporaba tips diarios, o incorporaba tips diarios en las pantallas de la computadora. Entonces, como ellos tenían una central donde manejaban todas las computadoras, cuando las computadoras entraban en reposo, aparecía un tips diario de iPass, ¿sí? Y obviamente usar, como preguntó el Hospital Garrahan, ya tienen que empezar a usar stickers, cosas pegadas en la pared, poner que no molestar, incluir en todos los lugares donde puedan la sigla IPAS, porque esto también les ayuda a memorizarla y a tenerla todo el tiempo en la cabeza y empezar a pensar todo el paciente en base a esa sigla. O sea, entonces el traspaso se hace fácil porque uno ya está pensando que tengo que estar con la importancia de la enfermedad, el resumen del paciente, la lista de acciones, las situaciones, y que al último tengo que escuchar de la otra persona que tengo adelante, el médico que se va a quedar a cargo del paciente, su síntesis. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, y ya el hospital empieza a pensar de esa forma, se estandariza todo y es más fácil, ¿sí? Y la comunicación es más fluida. Cuando uno sabe de qué va a hablar el que está delante de uno, es más fácil seguirlo. Totalmente, por eso todas las ayudas visuales sirven tanto, no solamente para recordar la mnemotecnia, que la verdad que es algo corta, entonces tampoco es tan difícil, sino eso, para tenerlo presente todo el tiempo de que este es el formato que queremos usar para nuestro traspaso. Que lo vean en todos lados. Y esto de lo que decía Facundo de los tips está buenísimo, o sea, que no solamente si uno, por ejemplo, usa la tecnología, como por ejemplo en los fondos de pantalla, que no sea solamente el fondo de pantalla de la regla, o sea, de la mnemotecnia, sino esto, por ahí cambiar semana a semana y decir la síntesis, o sea, como hacer foco en alguna cosa en particular, como no te olvides de la síntesis, o lo que, no sé, buscar la forma creativa no sé, de llevarlo adelante. Y también otra cosa, o sea, esto se los tiro como idea, digamos, no es que sí o sí tiene que ser así, pero también pueden hacer cosas así, buscar cosas creativas como para incentivar, como hacer competencias si quieren, o hacer algún tipo de premio digamos, con cuidado, ¿no? Porque a veces esto, digamos, la idea es que
que esto no sea punitivo, entonces como que, nada, que nadie se sienta como afuera, sino que estamos todos aprendiendo, pero a lo mejor resaltar a lo positivo, eso ayuda, digamos. En el Garrahan dicen, disculpas, me tengo que retirar, después van a subir la charla de hoy, sí, la vamos a subir, y estamos de acuerdo con que ya son las 15, perdón, así que salvo que alguno quiera hacer algún otro comentario o pregunta, me parece que estamos en un tiempo prudencial. Gracias, saludos. Bueno, muchos saludos a Garrahan. Bueno, me parece, Inés, que dejamos esto y nos vamos a juntar en breve para charlar un poquito de los resultados iniciales de las encuestas y bueno, y de a poco vamos a tratar de ir haciéndole una devolución a cada centro, pero lo más importante es que todos los centros tienen que seguir cargando, tienen que seguir haciendo las observaciones, recuerden, un mínimo de 12 observaciones por mes, si pueden hacer más, siempre es mejor porque de esa forma tienen más puntos para compararse con ustedes mismos y obviamente con el resto. Pero lo más importante es la comparación con uno mismo, ¿sí? Porque eso les va a dar una idea de cómo están avanzando con el proyecto. Bueno, buenísimo. Seguimos en contacto y bueno, gracias a todos por participar y muchos saludos. Buen fin de semana. Hasta luego y bueno, muchas gracias siempre por su participación. Muy buen fin de semana.